Bueno, este tipo de reacciones son las que pueden formar el helio 4, ¿no? Primero que nada, pues tenemos que se van a formar deuterios y el protón con un deuterio va a formar el helio 3 y después otro neutrón y se va a formar el helio 4. Básicamente esto es lo que sucede en el Sol, es lo que está haciendo el Sol. Y pues aquí están reacciones para elementos a menos que 8, en realidad simplemente para incluir un poco más los elementos que realmente aparecen como elementos primordiales. Aquí están metidos todos los elementos primordiales, esta es la cadena de los elementos primordiales. Bueno, entonces la siguiente gráfica nos muestra la producción de elementos primordiales en los primeros minutos posteriores. Vamos a ver, por ejemplo, que esta gráfica, o más bien esta tabla, nos dice qué tanto hidrógeno, qué tanto helio, qué tanto deuterio, qué tanto helio 3, etcétera, se formaron. Se puede ver que en términos generales tenemos que casi el 75% es hidrógeno y casi el 25% es helio y lo demás son cantidades muy pequeñas, ¿verdad? Esta es la abundancia primordial. Así es como tenemos la situación de qué tantos núcleos va a haber cuando en los que se formaron los primeros 3 minutos de la vida del universo. Son los productos del Big Bang. ¿Okay? Este es lo que se conoce como nucleosíntesis primordial. Pero va todavía a tomar tiempo. Esta es la gráfica donde está relacionado con la abundancia de estos elementos que estamos mencionando en función de la densidad bariónica. Es esto. Y se puede obtener esa densidad bariónica porque cuando coinciden todos estos es cuando tenemos esta densidad bariónica. Lo bonito de esto es que esto lo da la teoría del Big Bang y los resultados observacionales coinciden de una manera muy precisa. Pregunta. ¿Cómo se miraría el helio 4 en la gráfica? El helio 4. El helio 4 viene siendo el que está ahí arriba, ¿verdad? Es aquel que está ahí arriba, es la abundancia relativa del helio, lo que está ahí arriba. No todos los demás pues son deuterio, litio, helio 3, ¿verdad? Entonces, lo bonito, como les digo, es que podemos tener la teoría que nos da eso y aparte que se puede observar las abundancias primordiales, ¿verdad? De hecho, aquí un profesor aquí de México, Manuel Painberg, fue uno de los líderes en eso, de encontrar la abundancia del helio y de los elementos primordiales a través de mediciones por espectroscopía, ¿verdad? Ok, pero estos núcleos van a permanecer como núcleos nada más por 380.000 años, porque el universo, de nuevo, es de energía térmica. La energía térmica que impedía que el protón y el neutrón, que los núcleos se unieran a los electrones, ¿verdad? Entonces, a los 380.000 años lo que va a hacer es que se van a formar los primeros átomos. Esto es lo que se conoce como la recombinación, la época de recombinación. Y una cosa interesante que quiere decir es que antes de la recombinación lo que teníamos era un plasma, partículas cargadas. El universo estaba lleno de partículas cargadas. Teníamos núcleos que tenían pues obviamente carga positiva, ¿verdad? Por ejemplo, el helio tiene una carga positiva 2, el hidrógeno 1 y los demás pues tienen también carga positiva. Y los electrones andaban sueltos, entonces el total, si ustedes agarran un número muy grande, pues obviamente era carga neutra, pero localmente eran cargas, que es precisamente lo que lo identifica como un plasma, y la luz, que es un fenómeno electromagnético, era constantemente dispersada por esas partículas cargadas. Y por eso la luz no guardaba memoria, estaba constantemente interaccionando. ¿Okay? Entonces, cuando ya baja la temperatura a 3000 grados Kelvin, finalmente se unen electrones y protones y se forman los primeros átomos. Y después de esto,
el famoso plasma que hablaba se vuelve un gas neutro. Y ya con eso, pues la luz puede viajar continuamente sin interrupción, ¿verdad? Ahí ya tenemos átomos, ya no tenemos como antes núcleos y electrones sueltos. Y en el momento en que ocurre esto, que realmente es una idealización, ¿verdad? Que no fue solo un momento, pero la idea general es que hubo una época en la cual cambió de plasma a los átomos y hubo una última dispersión, ¿okay? Y esta última dispersión es bien importante porque es lo que nos da información acerca de la radiación de fondo del universo, ¿verdad? Entonces, el estudio de esto, pues obviamente lleva a la radiación de fondo cósmica. Entonces esto, vamos a decir que los que lo hicieron fueron Penzias y Wilson, que trabajaban en la compañía Bell. Ellos no eran físicos ni astrónomos, sin embargo pues hicieron un descubrimiento que los llevó al premio Nobel, ¿verdad? Observaron una señal isotrópica, una radiación, independientemente para dónde movían la antena, una antena que tenía forma de cuerno, así le llamaban, ¿no? La ocultaban en cualquier dirección y siempre medían lo mismo. Y esto encontraron que correspondía a un cuerpo negro de 2.73 grados Kelvin. Y quienes les ayudaron a explicar este fenómeno fueron Dicke y Peebles, eran teóricos, ¿verdad? De ahí de Princeton, que por cierto está muy cerca de New Jersey, cerca de donde estaba la compañía Bell. Entonces ahí se hacían viajes y estos señores, ellos no, esto no era el premio Nobel, nada más los que lo descubrieron el efecto. Antes ya de ellos, por cierto, Gamow, Alpher y Hermann habían y de hecho también, bueno, el propio Georges Lemaitre había dicho que debía existir esa radiación de fondo, ¿verdad? Ya había una cierta tradición en el cálculo de estas cosas y Dicke y Peebles eran pues lo que andaban haciendo esto ahí en Princeton, ¿no? Inclusive Dicke había trabajado en la compañía Bell y desarrolló algunos de los radiómetros en la compañía Bell, pero después se metió a trabajar en la Universidad de Princeton. Y pues obviamente ese desarrollo lo siguieron otras personas que finalmente son Penzias y Wilson, y ellos sí encontraron la radiación de fondo, ¿no? Aquí están estas gentes que recibieron el premio Nobel de Física en 1978. ¿Y qué es la radiación de fondo? Es prácticamente un cuerpo negro perfecto, ¿verdad? Es la función de Planck casi perfecta, la más perfecta que conocemos, y sin embargo ya después se va a ver que tiene sus pequeñas desviaciones y son necesarias esas desviaciones porque es la que va a formar la estructura y gracias a eso existimos todos, ¿no? La estructura, si fuera estrictamente así, un universo tan completamente uniforme y isotrópico, no habría estructura, ¿verdad? Entonces, aquí está, aquí es donde se forma la sopa de quarks. Por acá se dividen los quarks, se forman los quarks, aquí se forman los primeros núcleos de hidrógeno y helio, y después 380.000 años, aquí es donde tenemos, que es donde la última dispersión y la recombinación de electrones con protones, se forman los átomos, y después va a haber todo un tiempo también en el cual se van a formar las primeras moléculas, y todo va en términos de ese famoso KT, que es la energía térmica, ¿verdad? Y la energía de amarre que va a haber entre las moléculas, y ya que se forme esa época se llama la era oscura, y posteriormente se van a formar los estructuras más grandes, ¿no? Como pues, galaxias y estrellas y todo eso, ¿no? Okay. Ahora, para entender cómo se producen muchos de los elementos de la tabla periódica, tenemos que hablar de los procesos S y R. S quiere decir lento, slow, ¿verdad? Y la R, pues, rápido. Entonces, los procesos S, tenemos que un núcleo semilla captura un neutrón y sintetiza un isótopo en una unidad de masa más arriba, ¿no? ¿Verdad? Porque simplemente está
el neutrón se está metiendo al núcleo, ¿verdad? Entonces obviamente tiene una unidad de masa más arriba. Ahora, pueden suceder dos cosas: que decaiga por decaimiento beta rápidamente, o bien que antes de que decaiga pueda entrar otro neutrón. Y ahí está la diferencia entre los procesos S y los procesos R. Entonces, en el caso de los procesos S, lo que prevalece es que decae más rápido a lo que se puede, otro neutrón se puede meter, ¿verdad? Y finalmente, pues esto va a ser lo que va a producir isótopos estables, ¿verdad?, a lo largo del valle de Isobaras, de decaimiento beta, ¿verdad? Entonces esto va a dar lugar a muchos elementos. Aquí básicamente todos estos elementos corresponden a ese tipo de decaimiento beta menos, ¿verdad? Va a producir dos elementos, son el mecanismo S, ¿no? Flow. Entonces esto donde ocurre, pues ocurre en las gigantes rojas, concretamente en lo que se conoce como rama asintótica de las gigantes. Esto es Asymptotic Giant Branch, ¿verdad? Y esto es durante el curso normal de evolución estelar. En otras palabras, aquí no hay ninguna supernova, simplemente ahí se están produciendo esos elementos con el proceso S. Y aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, muchos de estos elementos que aparecen. Aquí están los elementos en términos del número atómico, de la masa atómica. Y van a ver, por ejemplo, de dónde aparecen estos S, acá, 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 mientras que estos otros van a ser de lo que voy a hablar ahorita, que son los R. Y acá tenemos los elementos alfa, porque entre estos primeros elementos se introducen partículas alfa completas, y eso es lo que forma. Si ustedes se ponen a fijar, el carbón, por ejemplo, tiene el carbono forma 3 partículas alfa, ¿verdad? De hecho el 3 alfa, triple alfa es 3 alfa, que son 3 por 2, 6 protones, 6 neutrones. Y después pueden encontrar que muchos de los elementos aquí son múltiples de partículas alfa, ¿verdad? Pero después se empieza a romper eso para los números más grandes, y es donde los empiezan a dominar los procesos S y R. Entonces los procesos R requieren partículas semilla, tales como núcleos de hierro, y una muy alta densidad de neutrones libres que se fusionen con las semillas. Esto logra producir núcleos más pesados que las semillas, ¿no? Aquí la cuestión es que estos son rápidos porque le gana al decaimiento beta, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, antes de que decaiga, después de que entra un neutrón, pudiera decaer en beta, pero si no sucede eso porque hay demasiados neutrones, entonces esto hace que produzca elementos muy pesados. Entonces, ¿dónde se satisfacen estas condiciones? Pues en las supernovas, ¿verdad?, de todo tipo. En las kilonovas, esta es la fusión de dos estrellas neutrónicas, o bien en la fusión de una estrella neutrónica con un agujero negro. Y aparte de eso, vamos a ver ahorita que, bueno, así estaba el estado de cosas hace un par de años. De hecho, pues esto corresponde a la famosa kilonova que fue observada en ondas gravitacionales y que después fue estudiada, digamos, en mucho detalle por otros telescopios en diferentes longitudes de onda. Bueno, ahora, los procesos S dan lugar a elementos estables, mientras que los R dan lugar a elementos inestables. ¿Por qué razón? Porque se estuvieron empaquetando neutrones y más neutrones y más neutrones, y cuando ya termina todo este proceso, pues obviamente queda todo atarantado y pues al final de cuentas van a decaer, ¿verdad? Son productos realmente muy radioactivos, digamos, ¿no? Inestables. Entonces vamos a ver ahora el caso de la kilonova, ¿no?
kilonova, que es, seguramente ustedes han visto esto, la fusión de dos estrellas neutrónicas. Hace un par de años, esa fue una gran noticia, que el platino, el oro y muchos elementos relacionados con estos se originaron en procesos de fusión de dos estrellas neutrónicas, ¿verdad? Y estábamos muy satisfechos. Y de hecho, aquí está el caso famoso del 17 de agosto del 17, que fue detectado primero por LIGO y Virgo como ondas gravitacionales, y después fue estudiado por un gran número de telescopios, una gran cantidad de telescopios, y vieron por ahí por espectroscopía el platino y el oro y todo eso, ¿verdad? Una cosa impresionante. Pero resulta que el 13 de junio de este año salió esta noticia, ¿no? Que la publican gente que precisamente había estado trabajando con las kilonovas, o sea que no eran gente de fuera, sino de los mismos que estudiaban las kilonovas. Dijeron que probablemente el 80% de los elementos pesados en el universo se formaron en colapsadas, una forma rara de supernovas de colapso, típicamente tritonas solares que rotan rápidamente, ¿no? Y este hallazgo anuló la creencia generalizada que se había logrado hacía un par de años, ¿verdad?, de que se formaban principalmente kilonovas. No sé, la verdad, está muy fresco todo esto, a lo mejor otros dicen, pero el caso es de que el estudio hasta ahorita no lo han atacado, digamos, este tipo de cosas. O sea, realmente yo no sé si esto vaya a prevalecer o no, pero lo que sí es cierto es que las colapsadas, que es una forma de supernovas, y todo tipo de cosas como las kilonovas, que son esas fusión de estrellas neutrónicas o fusión de estrellas neutrónicas con un agujero negro, todas ellas producen procesos R, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, está fácil de pensar que esta es la famosa colapsar, es una idea, digamos, artística de lo que es. Y este señor Siegel es uno de los líderes de esta investigación. Ok, ahora nos vamos a las estrellas. Estrellas como el Sol, por ejemplo. En general, las estrellas, la principal parámetro de evolución de las estrellas es la masa. En el caso de estrellas de baja masa, como en el caso del Sol, pues alcanzan a convertir hidrógeno en helio y forman unos cuantos elementos pesados. Pero la mayor parte de la evolución al interior de las estrellas ocurre en las más masivas, ¿okay?, las cuales son capaces de producir procesos R, mientras que las que de masa intermedia producen solamente procesos S. Entonces, las estrellas de muy baja masa, con trabajo, pueden llegar a sintetizar helio, ¿verdad? Y es de hecho lo que define una estrella, ¿verdad?, que pueda tener fusión nuclear, ¿verdad?, y que convierta el hidrógeno en helio, es lo que define a cualquier tipo de estrella. Entonces, en el caso como el Sol, por ejemplo, puede ser que llegue hasta el carbón y posiblemente el oxígeno. Cuando muere el Sol, cuando se acabe todo su combustible nuclear, pues quedará como una enana blanca, principalmente de carbono, quizá con algo de oxígeno. Pero las estrellas con masas superiores, así como más solares, pueden producir estos elementos, ¿verdad?, hasta el hierro, ¿verdad? Pero ahí viene el detalle que hay un tope, digamos, para ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede con estos elementos? Las gigantes escapan, ¿verdad?, por convección a la superficie y después de forma de vientos estelares se van a otras partes, o bien en las más masivas, pues las supernovas se esparraman el material a todos lados, ¿verdad?, y eso se enriquece en el medio interestelar, o sea, lo enriquece químicamente, y pues eso va a dar lugar a la nueva formación de estrellas con elementos ya más pesados, ¿no? Entonces, lo que decimos en astronomía es que esas regiones que tienen son más ricas químicamente, tienen mayor metalicidad, ¿verdad? Pues la metalicidad es algo que los astrónomos asociamos con qué tan procesado está ese material, ¿no?
Entonces, vamos a, ya casi terminamos, ¿no? Podemos decir para cada elemento de dónde viene, ¿verdad? El origen de cada elemento, el hidrógeno de la gran explosión, el helio puede producirse de la gran explosión, pero también de la cadena proton-protón y de la CMO, el nitrógeno del CMO, que es carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿verdad? El carbono y el oxígeno vienen de la combustión del helio por medio de la cadena triple alfa, ¿verdad? Y después tenemos que estos elementos, neón, sodio, magnesio y aluminio, la combustión del carbono, el magnesio, aluminio, silicio, fósforo y azufre, de la combustión del helio. Y así, ¿no? De la combustión del silicio vienen aquellos que están allá. Lo único interesante aquí es que, lo muy interesante es que ya no se puede producir nada más allá del hierro, por la razón de que el hierro es muy estable. El hierro es el más estable de todos los elementos. Y lo que sucede es que, por ejemplo, ustedes pueden, aquí en la Tierra, aprovechar la energía de fisión nuclear, porque son más grandes, más masivos que el hierro, entonces se parten y de esa manera obtenemos energía. Igual, por ejemplo, el Sol, por la fusión nuclear, suma elementos y genera energía. El hierro es como la parte divisoria, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la tabla periódica esta. ¿Cómo era la cosa hace un par de años? Hace un par de años ya se diferenciaba estas, vamos a decir que estos azules que están arriba es producto son las primordiales, ¿no? Del producto del Big Bang. Después tenemos que muchas de estas otras, por ejemplo, tienen que ver explosiones, estrellas masivas, supernovas, que sería con este verdecito. Hay una parte también que se debe también a rayos cósmicos, ¿verdad? Como por ejemplo el litio. Y después tenemos que estas amarillas se deben a masas bajas en nebulosas planetarias, ¿verdad? Estos amarillos. Pero ese verde que está acá se debe precisamente al caso de kilonovas, por ejemplo, ¿verdad? Las estrellas neutrónicas que se fusionan. Y así estaba el estado de cosas hace un par de años, como les digo, y actualmente este es básicamente el estado de cosas, ¿verdad? Ahora se está hablando de nuevo de las supernovas, atribuyéndoles estos elementos del platino, oro, etcétera, que hace un ratito veíamos que se atribuían a las kilonovas. Entonces, pero el caso es de que estos últimos, por cierto, son materiales hechos por el hombre, no son naturales. Esa es una tabla periódica ya completa según pues los teóricos de estas cosas, ¿no? Está completita. Y aquí está básicamente de dónde proviene cada uno de los elementos. ¿Qué hora es? 3, 2, 3. Bueno, nada más me voy a dedicar esto. Esto lo demás podría haber otro día. Bueno, sí, déjenme decirles que esta es la posición, la valla de estabilidad beta. Estos son los que se producen con el decaimiento beta, ¿verdad? Por procesos S. Y aquí están básicamente los diferentes procesos. Los R que son estos, los S que son estos. Aquí está cómo se han construido todos los elementos de la tabla periódica. ¿Okay? Y bueno, vamos a ver la abundancia solar. Esto lo vamos a platicar en otra ocasión, pero lo que sí quiero mostrarles es la última gráfica, esta. Cualquier objeto en el universo está formado por el mismo tipo de materia que conocemos en la Tierra. ¿Okay? Esto es básicamente, estos elementos están por todos lados, ¿verdad? Los mismos elementos. Y gracias a eso es que podemos identificar los espectros de esos elementos y decir, este fulano tal es tungsteno, este es cromo, etcétera, porque vemos el mismo espectro que está recorrido de acuerdo con el corrimiento en cosas como, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, esto que está aquí,
un quasar a gran distancia y podemos estudiar la línea de fusión que viene de ahí y con eso podemos tener las abundancias, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Pues ahí le dejamos por lo pronto. ¿Está bien? Sí, gracias más.